Bienvenidos a Construyendo Valor, el podcast donde analizamos el presente y el futuro del turismo y analizamos también distintos emprendimientos e ideas. Mi nombre es Mónica Vila, soy creadora de viajes y de experiencias y hoy mi invitado es Dani Gabaldá. Él es licenciado en geología, aunque bueno, de lo que estudió a lo que ahora se dedica hay un gran paso de diferencia. Por la mitad estuvo también ejerciendo de cartógrafo, pero lo importante es el presente. Y es que en el presente es emprendedor, tiene dos empresas, una de ellas Maladeta Studio, en la cual hacen consultoría de software y desarrollan distintos productos software para distintas empresas deportivas y de turismo activo en España. Y la otra es Lueira, la última que ha lanzado, donde han desarrollado un software para la gestión de reservas, facturación, bueno, en fin, en general la gestión del negocio de distintas empresas también deportivas y también de turismo enológico. ¿Sí o no, Dani? Correcto. Así es, ¿Correcto? sí, sí, correcto. Genial. Bueno, bienvenido al podcast. Gracias por estar aquí. Y Gracias a ti vamos a por aprender. invitarnos. Un placer. Vamos a aprender un poquito sobre estos temas. Entonces, bueno, si quieres, cuéntanos con tus propias palabras, un poquito sobre tu trayectoria, así más en detalle o más resumido, como prefieras. Y empecemos primero por la cartografía y luego ya iremos profundizando en la parte de digitalizar las pymes en este nicho específicamente. Perfecto. Pues sí, yo soy un joven del Valle de Arán. El Valle de Arán está en el Pirineo catalán, estamos al límite entre Cataluña y Huesca. Es conocido porque tenemos una estación de esquí muy importante que es Baqueira Beret, ¿no? Que es la más importante en la península. Aquí es donde nace nuestra empresa. La empresa la constituimos 3 socios araneses, ¿no? Y eso yo creo que tiene un valor en sí, porque en el valle creo que somos 12.000 habitantes, ¿no? Y de aquí, pues, Wow. hemos conseguido juntarnos 3 y hacer un proyecto tecnológico, ¿no? Que no es fácil. Y sobre mi pasado, pues, como la mayoría de mis amigos, me tuve que ir a estudiar a Barcelona. Y a partir de ahí, como has dicho, pues soy geólogo, soy licenciado en geología. Ejercí como geólogo también y estuve relacionado sobre todo en temas de hidrogeología en una empresa en Barcelona. Y de ahí di el salto a la cartografía, como indicabas, ¿no? Sobre todo en sistemas de información geográficos, ¿no? Digitalizar el terreno. Y este es como el inicio, de emprendimiento, porque al final en esta parte ya, lo hice como autónomo. Yo creo que era el 2015 cuando me di de alta como autónomo, y Wow. para trabajar en temas de cartografía ya. O sea que desde entonces Ujú. hasta ahora. Y como para la gente que desconoce un poquito este lado, ¿qué salidas laborales puede tener un cartógrafo o, o qué proyección tiene? O sea, yo creo que, eh, una de la parte lo que yo vi, y por lo cual decidí escoger un máster de cartografía y sistemas de información geográficos, es que es, muy abierto la salida, ¿no? O sea, tú te puedes dedicar dentro de cualquier sector a digitalizar, todo lo que tiene que ver con el territorio, ¿no? En mi caso, pues, la salida a mí me apasionan los mapas desde pequeño. Con mi padre recuerdo ir a la montaña muchísimo, y siempre llevábamos un mapa, una brújula, y trabajábamos orientación y saber todas las montañas que nos rodeaban. Y a partir de ahí, pues, ves que yo cuando empecé a trabajar como geólogo, una de las necesidades que tenía era digitalizar todo aquello que hacíamos dentro de la empresa, ¿no? Y a partir de ahí, pues, vi que una buena salida sería especializarme en cartografía, y dentro de la cartografía, pues, después,
no hice nada de geología, ¿no? Y me fui más hacia la cartografía de servicios. Empezamos en un proyecto de digitalización de carreteras, para el Instituto Geográfico Nacional. Y de ahí, pues, también hacíamos vuelos con helicóptero para digitalizar, servicios públicos y, pues, vías de comunicaciones o líneas de gas, por toda la península. Y esos fueron los primeros pasos como cartógrafo, ¿no? Qué interesante, la verdad. O sea, que entre las distintas herramientas que utilizáis, podéis llegar a utilizar hasta helicópteros, entre otros, ¿no? ¿O qué otros Mm. instrumentos os ayudan para digitalizar? En ese momento, que eso sería el 2016, 2017, el tema de los drones todavía no estaba tan avanzado como lo está ahora. Usábamos una Thule de un coche, ¿no? De estos para llevar cosas arriba en el coche. Y la adaptamos para conectar 30 cámaras profesionales de fotografía y entonces cualquier zona que tuviéramos que conocer y que cartografiar, pues volábamos con el helicóptero para extraer fotos, poder reconstruir el terreno a partir de esas fotos y poder cartografiar encima de esa categor de esas imágenes de mucho detalle, cualquier tipo de servicio que hubiera en estas carreteras, ¿no? Posteriormente a esto, pues ya empezamos a utilizar drones para hacer topografía y para hacer levantamientos del terreno, ¿no? Y bueno, poco a poco la tecnología te va ayudando y Claro. de una cosa muy impactante como es un helicóptero pasas a un elemento súper pequeño que son los primeros drones que usamos para trabajar y fue un cambio de paradigma total, ¿no? Ujú. Sí, ¿no? Digo, a nivel de detalle, os dará la oportunidad de hacer investigaciones más en detalle y también a nivel económico, digo yo, que se Mm. reducen los gastos, porque claro, poner en marcha un dron frente a poner en marcha un helicóptero. Sí, te abre un poquito el campo, ¿no? De poder conseguir clientes muy grandes, porque al final el coste de poner eso a volar era muy elevado, ¿no? Y también tenías que buscar proyectos donde tenías una gran amplitud geográfica, es decir, que, no sé, digitalizábamos líneas de gas que quizás tenían 500 kilómetros y por lo tanto teníamos que usar algo grande para digitalizarlo, ¿no? Pero de ahí saltas a un pequeño dron que puedes estar digitalizando una parcela pequeña y a mucho detalle, ¿no? Ganando resolución espacial y perdiendo un poquito esa amplitud, ¿no? Y vas mucho más al detalle a hacer pequeños proyectos, pero con mucho más detalle, ¿no? Ajá. Y aplicado luego todos esos datos más al sector turístico y en particular al turismo activo y deportivo, ¿qué ejemplos nos puedes dar? Pues mira, yo cuando empecé, monté, yo por mucho que me diera de alta en el 2016 fue para trabajar con una empresa, ¿no? Y empezar a colaborar con ella en estos proyectos de cartografía. Llegó un momento que dije, hombre, todo esto que estamos haciendo en esta empresa lo puedo ofrecer yo directamente en mi territorio y me vuelvo para casa, donde yo estoy, es mi zona de confort y donde tenía claro que quería volver, ¿no? Y monté, pues, un proyecto que se llama Geosic, que era, aplicar un poquito eso a pequeños ayuntamientos y pequeñas administraciones que quisieran digitalizar sus servicios, ¿no? De ahí, salió un proyecto que tiene mucha vinculación con el turismo y propusimos de hacer poner en valor todas las rutas turísticas que hay en el Valle de Arán, en nuestro territorio y crear una aplicación donde el visitante pudiera, realizar estas rutas e informarse sobre estas rutas. Pues en esto de las rutas, al final propusimos un proyecto de agrupar todas las rutas que se podían hacer en senderismo y en bicicleta en el Valle de Arán, y ahí es donde coincidí con mi socio, Álvaro, que es el CTO de la compañía, el tecnólogo de todo esto, ¿no? Yo la verdad es que me metí en un marrón de tener que desarrollar una aplicación móvil para hacer rutas, pero en ese mismo momento él se metió en otro marrón
que era crear una aplicación donde pusiera en valor los puntos de interés del Valle de Arán, ¿no? Y lo que hicimos fue aunar esfuerzos y decir: "Oye, tú eres buena consiguiendo tecnología, pues, y yo en la parte cartográfica, pues, juntémonos y hagamos el proyecto juntos en lugar de hacer 2 proyectos por separado que tendrán menos fuerza", ¿no? Y de ahí pudimos trabajar primero, aunque fueran 2 proyectos separados, pero pudimos trabajar mucho juntos y a partir de entonces, pues, pensar en crear una empresa juntos, pues es Ujú. mucho más fácil, ¿no? Qué buena manera de monetizar el conocimiento y darle valor, la verdad. Mm. Entonces, ¿cómo te ha ayudado ese background, ¿no? Esa experiencia que traes a montar tus empresas y a tener ahora las ideas que has tenido a posteriori. Yo creo que es básico para todo, ¿no? O sea, al final, uno tiene que dedicarse a aquello que ha aprendido a hacer, ¿no? Y, yo siempre digo que nuestro proyecto, pues, tiene mucha vinculación con el territorio, ¿no? Porque al final, tenemos empresas de turismo activo muy cerca, todos las hemos vivido, todos hemos hecho de profesores de esquí en el Valle de Arán, ¿no? En una época, aunque fuera muy joven, ¿no? Pero que todo el mundo conoce ese tipo de empresas y las tenemos muy cerca para aprender de ellas, ¿no? Y a partir de ahí, pues, todo ese bagaje que tú tienes como persona, pues es, intentar sacarle el valor, pero con aquellas cosas conocidas, ¿no? No hace falta inventarse, la rueda, cuando tienes problemas muy cercanos que resolver, ¿no? Y aplicar tecnología para resolverlos. Ujú. Justamente te iba a preguntar, ¿qué fueron, cuáles fueron esos problemas, ¿no? ¿Qué viste que te hizo encender la bombilla y decir, vale, aquí hace falta soluciones? O sea, tenía una idea muy romántica en la cabeza, ¿vale? Desde hacía varios años. Era, crear una plataforma de venta de clases de esquí, ¿vale? Así Ah, empezó mira. todo. O sea, realmente yo lié a Álvaro y a Martí, que son mis 2 socios, a hacer esto, con esta idea. Lo que pasa que cuando emprendes también tienes que ser bueno desemprendiendo, digamos, y Total. dándote cuenta de lo que puede funcionar y de lo que no puede funcionar, ¿no? Y esa idea romántica que teníamos en la cabeza, después fue muy complicado, llevarla a cabo, sobre todo por un tema de digitalización, ¿no? El sector no estaba digitalizado y, por lo tanto, no podíamos obtener disponibilidad en tiempo real de las escuelas de esquí y, por lo tanto, iba a ser difícil poder vender en tiempo real una clase de esquí, ¿no? Nuestra idea era crear como una especie de Uber de clases de esquí, ¿no? Donde tú sueles esquiar y puedes ver a los monitores y decir: "Vale, yo quiero a este y lo quiero ahora", y Ok, poderlo contratar en ok. directo. Pero eso iba a ser imposible, ¿no? Entonces, en este proceso lo que sí que vimos es que el principal limitante fue que las escuelas no estaban digitalizadas y, por lo tanto, lo que hicimos fue crear un software de gestión para estas escuelas para poder tener su disponibilidad, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a tirar el hilo y hemos borrado la idea de vender clases de esquí de la cabeza y lo que nos hemos centrado es en resolver esa operativa diaria de las empresas, donde sí que hay un problema real para resolver, ¿no? Y ahorrarles mucho tiempo de gestión. O sea que dirías que, bueno, yo creo que es un hecho que estas empresas en este sector en particular, por lo general, están bastante poco digitalizadas. A ver si estás de acuerdo conmigo en que suelen ser pymes, mucho negocio familiar o negocio pequeño que no ha implementado los recursos necesarios. Sí, estoy totalmente de acuerdo, aunque en los últimos años sí que empiezan a digitalizarse y a usar plataformas para su día a día, ¿no? O sea, al final se han dado cuenta de que, en el mundo en el que vivimos, todo pasa por estar abierto también al público y la gente ya no busca en un listín de teléfono donde puede hacer una actividad, ¿no? Sino que se va a internet y Total. busca, ¿no? Y eso obligó a todo el mundo, pues, a tener una página web donde al menos publicar lo que haces, ¿no? Y a lo que te dedicas.
Y a partir de ahí, el siguiente paso es organizar tu operativa, intentar gestionarte mejor para que tu negocio vaya mejor. Sí que es verdad que dentro del sector está súper atomizado, no hay grandes empresas de turismo activo que lideren y que den un servicio muy amplio, ¿no? Entonces, sí, son pequeños negocios, muchas veces familiares, que no llegan a 5 trabajadores, y eso hace que todo sea mucho más informal también en estos tipos de negocios, ¿no? Aún así, pues, cuando empiezan a trabajar con herramientas, ven que, les puedes ayudar a ahorrar tiempo y a gestionarse mejor, y y son los primeros cuando eso, se demuestra, pues, dan el paso a la digitalización, ¿no? Y a poder absorber este tipo de sistemas. ¿Vale? Y después Ujú, están las otras, ¿no? O sea, las sí que tienen un poquito más de volumen. Hay empresas que yo creo que también lo que afecta mucho a este tipo de empresas es la estacionalidad, ¿eh? O sea, un tema es lo pequeños que son, pero la otra parte es la estacionalidad. Una escuela de esquí al final tiene 4 o 5 meses de actividad y de actividad muy intensa, pero después están todo el año, desconectados de esa actividad, ¿no? Entonces, cada año tienen que volver a arrancar, ¿no? Y el volver a arrancar implica volver a aprender cómo gestionar, ¿no? No es una cosa continua como puede ser un hotel o algo así que pueda tener una continuidad, en el tiempo, sino que es súper estacional, ¿no? Y esto pasa tanto en verano como en invierno. ujú. Y creo que es el principal hándicap que tienen este tipo de negocios. ¿Y crees que este tipo de tecnología puede ayudarles a reducir la estacionalidad? Es decir, quizás a través de la predicción de datos o evaluando datos de afluencia o por interés. No sé, tú dime, ¿crees que es posible reducir la estacionalidad a través de la digitalización? Sí, y hombre, yo creo que al menos, es el hacer este tipo de análisis te tiene que ayudar. Está claro que el esquí va a ser estacional, ¿vale? Claro. En nuestro territorio no hay otra, ¿no? Pero cada vez más, hay centros de buceo que abren todo el año, ¿no? Y eso, va a darles esa continuidad. Sí que es verdad que en las empresas, tienen que sacarse lo que han hecho toda la vida de la cabeza para que eso pase, ¿vale? O sea que hay que adaptarse un poquito más a ese cliente que te puede venir a destiempo y poderle ofrecer una experiencia a ese cliente, en ese momento, ¿no? Que no es tan pico de trabajo, ¿no? Y ahí es donde es complicado. Yo creo, más allá de esto, es que, claro, como la demanda va a ser menor en esa época, y yo creo que la clave ahí pasa por agregar oferta y intentar, pues, que entre muy poca demanda de mucha más gente, podamos dar un servicio un poquito agregado, ¿no? Y eso puede ser la clave. Ujú. Y de manera indirecta, trabajando con todas estas empresas, ¿has podido observar el crecimiento del sector en España, del sector deportivo y de turismo activo en general? ¿Cómo lo has visto? Llevas, como bien has dicho, ya 11 años trabajando en este sector. Entonces, para ti, ¿cómo ha sido la evolución y cuál es la tendencia? O sea, yo veo que hay sectores que igual son más estables y que no hay tanto crecimiento, y en cambio hay otros que sí que pueden tener más crecimiento. Y ahí, yo diferencio siempre entre 2 tipos de empresas dentro de las que damos servicio, ¿no? Nosotros damos servicio a empresas de turismo activo y empresas deportivas, ¿vale? Y a lo que atraen es a 2 tipos de público diferentes. Tenemos público que viene a hacer deporte a un territorio, por ejemplo, el esquí, ¿no? La gente viene al Valle de Arán a esquiar. Es verdad que después le acompaña todo ese catálogo de actividades complementarias que tú le puedes dar al cliente, pero la persona viene aquí a esquiar, ¿no? O se va a Lanzarote a hacer buceo, ¿no? Y va a bucear, ¿no?
En cambio, hay otras actividades que son las actividades que haces en destino y que yo las enmarco dentro del turismo activo, ¿no? Y ahí, pues, hay poca gente, pues, que venga al Valle de Arán a hacer una experiencia de, yo qué sé, a visitar una colmena de abejas, ¿vale? Pero es una actividad que cuando tú estás visitando el territorio, pues, descubres y vas a realizar esa actividad. Eh, ahí, ¿qué pasa? Que esos son pequeños negocios que tienen que apoyarse en el turismo que ya hay en la zona. El crecimiento yo lo veo más en la parte deportiva, ¿vale? O sea, que está habiendo más, gente, pues, que hace actividades deportivas, y en cambio en el turismo activo sí que veo que está como más plana, ¿no? El crecimiento, y y bueno, es Ujú. lo que te puedo decir. Y Y de también os digo, no hay números detrás de esto, sino que es una impresión que tengo, ¿eh? Bueno, pero trabajando en el día a día debes tener una intuición bastante desarrollada. Entonces, en ese sentido, aprovecho a preguntarte, ¿cuál es tu apuesta para los próximos años? ¿Qué tendencias estás viendo? O sea, yo estoy viendo, por un lado, eh, y esto ya es general, quizás a nivel de todas las pymes, ¿no? Todas las pymes, l se están regularizando, ¿vale? Es decir, que desde el gobierno se están aplicando nuevas normativas que les obligan a registrar las jornadas laborales, que les obligan a un sistema de facturación electrónica, a registrar, pues, eh, todo lo que pasa en sus negocios, y eso les obliga a digitalizarse. Y eso puede hacer tomar 2 decisiones, ¿no? Hay gente, pues que esto lo coge y lo asume, y también es una vía para digitalizarse y crecer, pero después hay otros que lo rechazan y son empresas que poco a poco, van al no digitalizarse también van bajando su su nivel de Tu actividad, nivel ¿no? de negocio, ¿no? Sí. Y entonces aquí yo creo que la clave está en qué empresas son aquellas que se digitalizarán y que podrán seguir potenciando su actividad, y cuáles no. Y dentro de la digitalización, ¿qué funcionalidades crees que son las claves? O sea, como que sí o sí hay que tener para ser competitivos. O sea, aquí el hay un tema de costumbres, ¿no? Y y al final, cómo estamos acostumbrados a contratar y cuál es el problema principal que tienen las empresas y que tienen que resolver en la actualidad, ¿no? Tú, si hablas con cualquier empresa de turismo activo, esa atención al cliente y ese hablar con el cliente y recomendar al cliente, creo que es uno de los puntos donde más tiempo invierten las empresas y mayor tiempo les consume, ¿no? Entonces, creo que, ahora, por ejemplo, con la IA, es uno de los principales puntos donde van a poder mejorar esa, atención al cliente, es aplicando tecnología para dar respuestas a los clientes, y que ningún cliente se quede con una respuesta, o que tardes mucho en responder a un cliente, ¿no? O sea que ujú, Ok, estoy de acuerdo contigo, pero creo que es un punto polémico por el siguiente motivo. Porque los clientes es verdad que exigen, ¿no? Una respuesta rápida, muchas veces pues buscan que las empresas ya tengan el link al WhatsApp o un bot que le responda a las preguntas, pero por otro lado, mi punto de vista trabajando en ventas también es que quieren hablar con un humano. Quiero decir, como que la IA les puede dar una respuesta, pero luego mi intuición me dice que tienen como la necesidad de que un humano les reconfirme esa información. Entonces, es verdad como que la IA te puede ayudar, pero sigo percibiendo como que luego el lado humano sigue siendo clave, sobre todo para en tema de ventas, como terminar la venta. ujú. O sea, nosotros, hemos desarrollado
un agente de IA que responde al WhatsApp de forma automática, ¿vale? Y las empresas pueden darle personalización a ese WhatsApp, ¿vale? La información que coge el agente de la empresa lo crea la empresa mediante unos artículos de respuesta. Previo a esto, las empresas, las más avanzadas, digamos, las que más habían trabajado esta digitalización, habían configurado sistemas de plantillas para responder a sus clientes. ¿Vale? Y nosotros que hemos implementado ya la gente en algunas empresas, pues las empresas lo que tenían antes de tener un agente era un sistema de plantillas en el WhatsApp donde respondían a los clientes en base a esas plantillas, ¿vale? Es difícil que tú le preguntes a un centro de buceo por un bautizo y se salga un poco del guión que ha hecho en el 95% de las consultas anteriores, ¿no? Ellos ya habían visto que el 95% de las consultas eran por bautizos y tenían que responder A, B, C, y se han creado una plantilla que responde A, B, C al cliente, ¿no? En cambio, un agente de IA lo que hace es personalizar mucho más esa respuesta a lo que te está consultando el cliente. No le estás respondiendo ya de forma robótica a un cliente, sino que le estás adaptando esa respuesta en base a una base de conocimiento que tú le has dado para ese cliente concreto, ¿vale? Y eso humaniza un poquito más esa respuesta. No sé si ya te ha pasado, pero esto es así. O sea, muchas veces sí, es un humano el que le da clic y lo envía, pero te está enviando una plantilla que la ha enviado a 100 antes y suena mucho más robótico que cuando te Ya, contesta una gente. A mí, yo haciendo llamadas de venta, he llegado al punto de alguien preguntarme: "¿Eres una IA?". ya, No sé si te ha pasado, pero eso está pasando. Y después, ¿en qué dedicamos el tiempo los humanos? Yo, está claro que lo que quiero es que cuando voy a un centro de buceo me atienda una persona, ¿no? Y la información importante para mi bautizo me la dé una persona. ¿Vale? Pero si esa persona está agobiada porque tiene que responder a 50 WhatsApps que se le han acumulado esa noche, sí, seguramente no eso es me esté verdad. dando bien esa atención, ¿no? Y esa es la importante, esa es la que tú te vas a llevar a tu casa, no de que una persona te haya respondido un WhatsApp. Nosotros, nuestra gente de IA es capaz de escalar esa consulta a una persona, ¿vale? Cuando se llega a un punto de no retorno, no lo llevamos a un límite, sino cuando la persona pregunta por un humano, se le redirige a un humano. Si vemos que la conversación ha llegado a un punto que no le estamos aportando valor, pues lo redirigimos a un humano y le mandamos un correo a la empresa y un WhatsApp a la empresa y decimos: "Oye, esta conversación la tienes que seguir tú, ¿vale? Pero te hemos filtrado de las 20 te hemos filtrado 16 y solo tienes que prestar atención a 4 donde yo ya te he hecho un resumen de la conversación que hemos tenido previamente y tú tienes que enfocarte en responder a estas 4 no a estas 20 que 16 vas a contestar con esa plantilla, ¿no? Y de esta Ya. forma ganas tiempo para poder atenderte a ti cuando vas a hacer un buceo con ellos, ¿no? Y ahí es donde creo que estamos aportando valor. Ujú. ¿Y de qué otras maneras os está ayudando la IA? Muchísimas áreas. O sea, nosotros estamos implementando IA desde la parte técnica, o sea, no programamos igual que hace medio año, ¿vale? O sea, el equipo técnico ha cambiado muchísimo la forma de trabajar. Y después nos ayuda también en la parte de ventas, o sea, tanto a nivel de prospección, de calificación de los clientes, nos ayuda muchísimo a hacer esa previa a nuestro contacto humano con las empresas, ¿no? Y saber descartar bien las empresas y dedicar el tiempo a las empresas que valen la pena, o empresas reales, ¿no? No empresas que sabes que no van a ser clientes tuyos, ¿no? Ahí también hemos puesto foco y después también en la parte de marketing y demás también nos ayuda muchísimo, ¿no? Ujú. Eh, Diría que donde más ha cambiado, sobre todo, es en la parte de producto y en lo rápidos que somos construyendo producto Ah, y vale. lo f y a nivel de calidad de producto que estamos construyendo, O sea, ha que a nivel aportado código muchísimo. también. Es donde más valor inmediato nos ha aportado a nosotros como empresa implementar la IA, ¿no? Y después
por último, el soporte, ¿no? Nosotros sí que hay una pata importante que es el soporte que damos a las empresas, ¿no? Y ahí somos muy humanos, o sea, no tenemos una IA conectada. De hecho, diría que somos los más humanos porque al final les damos un montón de canales y donde se sientan cómodos es el canal de comunicación que tendrán con nosotros. Tienen un chat interno en nuestra plataforma, y ahí siempre les atiende un humano. Pero en el resto de de ámbitos de la empresa, pues, Operaciones. Ujú. mm, nos ayuda muchísimo. Muy bien, muy interesante. Y bueno, estamos llegando al final, pero antes quería hablar un poquito del turismo deportivo en general y cuál es tu visión, sobre todo, bueno, en el Valle de Arán, en Cataluña y a nivel España. Que ¿Tú crees que es un sector que todavía va a explotar o que está explotando ahora? ¿Cuál es tu visión? Yo creo que está explotando, pero todavía tiene que explotar más, ¿no? Yo creo que el turismo deportivo sí que es un gran aliado cuando de la mano de este turismo deportivo hay una buena oferta, ¿vale? Este fin de semana, por ejemplo, estamos teniendo en el Vallarán la UTMB, un evento de la UTMB, que es como la final europea de las UTMB World Series. La UTMB es una carrera de ultra trail corriendo, ¿vale? Pero que digamos que en el Valle de Arán es el evento deportivo, que es el más grande de la península, ¿vale? Y del sur de Europa. Creo que es como el cuarto o el quinto del mundo en el nivel a nivel de ultra trail, o sea, de prueba deportiva con mayor participación. Estos días no se puede circular por el Valle de Arán, no se puede aparcar, no se puede hacer nada, ¿no? Pero, si somos capaces después de que a estos 7.500 corredores, con todo lo que llevan detrás, ¿no? De familias y demás, darles una buena oferta, esto puede ser un gran altavoz también para seguir potenciando el turismo deportivo en la zona, ¿no? Ujú. Esto es así porque en el Valle de Arán hay una capacidad, de absorber este tipo de eventos. Tú no puedes montar un evento así si no tienes una oferta hotelera, si no tienes, Claro, un la destino infraestructura. preparado para esto, que nunca lo tienes preparado para este pico de demanda, ¿eh? Pero, al menos puedes albergar una prueba así porque tienes esa capacidad, ¿no? Y pruebas de este tipo creo que van a seguir creciendo porque los humanos cada vez estamos más chalaos y al final nos gusta ir en rebaños, ¿eh? Porque con lo bonitas que son las montañas y disfrutar las montañas solo, vienen aquí 7.500 corredores, se ponen uno detrás del otro y les encanta. Y hostia, es curioso. Sí, 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 es verdad que cada vez Mm, hay más maratones, más carreras, más competiciones, o sea que mm. cualquier excusa es válida. Sí, Eso es muy y yo creo guay. eso, aquí a nivel del valle lo hemos vivido, ¿no? Cómo están creciendo pruebas deportivas. Nosotros desde la empresa, además, también a estas pruebas les damos, soporte. Al estar especializados en outdoor, tenemos una plataforma que se llama Meteo Trail, donde les damos soporte meteorológico, les emitimos boletines meteorológicos a las carreras y les servimos una plataforma a los organizadores para poder, realizar estas pruebas con seguridad, ¿vale? Y una de Ya, las patas de la seguridad más importante cuando haces pruebas al aire sí, libre es la meteo, ¿no? Entonces intentamos agregar ahí toda la información meteo en una misma plataforma, desde, los recorridos con la información, meteorológica que se van a encontrar los corredores por cada punto de paso. Y después también les metemos encima, pues, las webcams del territorio, les pintamos un radar meteorológico para que puedan tomar decisiones en tiempo real en las pruebas y poder hacer que interesante. estas pruebas sean seguras, ¿no? Ujú. ¿Y qué experiencias en turismo deportivo has visto o con las que te has topado últimamente que te hayan sorprendido, ¿no? Que estén un poco como se dice en inglés, out of the box, que salgan un poco de lo corriente. A nivel de turismo deportivo, ¿eh? Sí, Sí, a mí, que es un sector súper nuevo para mí, ¿vale? Yo había hecho buceo, en el viaje de final de carrera, ¿vale? Nos fuimos ¿vale? a Lanzarote y buceamos ahí, pero eso no es bucear, lo que hicimos en ese viaje.
Pero sí que me ha sorprendido mucho el sector del buceo, el cómo se mueve y cómo la gente utiliza el buceo para viajar por el mundo y conocer lugares y demás, ¿no? O sea, es mi principal sorpresa, sobre todo en el último año, que es donde hemos puesto más foco en atraer empresas de buceo. Y, hemos tenido la oportunidad de conocer a muchas y ver cómo se lo curran en todos los lugares para ofrecer cosas diferentes y demás. Y después toda, e esa gente que lo toma como un método, un modos de vida, ¿no? Y viaja, para hacer esa actividad, pero es la excusa principal para viajar, ¿no? Esa Total. actividad. Sí, sí. Mm, También he observado yo que el pádel está también generando mucho ruido, bueno, en el mundo en general, pero en España en particular, mucha gente como que viaja a hacer campamentos de veranos de adulto, digamos, relacionados con el pádel. Y entre lo que tú dices y este ejemplo que acabo de poner, me lleva a pensar que es un sector que también hay que tener cierto nivel económico. Quiero decir, turismo sol y playa, pues bueno, te reservas un hotel, incluso un camping, vas a la playa, te pasas el día, aunque sea con la compra del súper. Pero en turismo deportivo entiendo que además genera mucho valor económico. total. ¿Estás de acuerdo? 100%. O sea, y lo ves también en el valor que tienen las cosas en ese sector, ¿no? O sea, no sé cuánto, lo sé, pero no, tampoco viene al caso, ¿no? El cuánto cuesta una hora de rafting, por persona, ¿no? Y cuánto cuesta una hora de esquí por persona. Son cosas diferentes, ¿no? Y al final, tienes que pagar igualmente a un monitor, el precio el coste es el mismo, pero el valor que le puedes dar a esa experiencia es mucho más elevado si hay un coste más alto, Claro. ¿no? El buceo es otro sector de estos que se puede permitir cosas. Al final, es un deporte que vale dinero y viajar para bucear vale dinero. O sea Y los que cacharros, y los cacharros. los dispositivos, el equipo, vamos, Total, ¿no? En cambio, unas zapatillas para ir a hacer senderismo en un lugar, pues eso ya viene de serie, ¿no? Digamos, en cambio, es lo que decías, que sí que es un tipo de turismo donde también, el poder adquisitivo es mucho más elevado, está claro. Yo recuerdo hace unos 15 años o más, yo cuando era pequeño ya se hacía bici en los Alpes. Pero veías que tú ibas a esquiar. Nosotros en el club de esquí siempre íbamos a esquiar en verano a los Alpes, ¿no? Y veías que te ibas a una estación de esquí donde lo principal que veías eran bicicletas bajando por caminos y eso movía a un montón de gente, ¿no? Y veías las bicicletas que llevaban, que todas iban, bueno, en esa época igual, rondaban los 5.000 euros, pero eran bicicletas que valían una pasta, ¿no? Y eso sigue generando mucho, ingreso para estas estaciones. De hecho, por ejemplo, de Salps, era más potente el turismo deportivo en verano que en invierno, ¿no? Porque el poder adquisitivo de la gente que iba a visitarles, pues, era más elevado en verano, ¿vale? ujú, Y bueno, sí, veo que también es la forma de poner en valor las cosas, ¿eh? Si tú no puedes poner un precio elevado a una experiencia, el valor que podrás aportarle en esa experiencia no va a ser el que el cliente también claro, busca, ¿no? Y todo va un poco acorde. de la mano. Ujú. Mm. Y antes has mencionado que el turismo deportivo está creciendo mucho, pero que todavía puede explotar, ¿no? Y hay oportunidades. ¿Qué oportunidades visualizas tú de emprendimiento entonces? A nivel de turismo deportivo, Sí. ostras, así en frío me pillas, ¿eh? Pero, o sea, claro, a ver, está claro que hay pruebas deportivas que han crecido muchísimo, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? 7.000 corredores en el Valle de Arán un fin de semana.
es muy bestia lo que mueve esto, ¿no? A nivel de oportunidades de negocio ahí, seguro que hay nichos, pero yo creo que más en la parte de poder ofrecer, eh, exclusividad en tus viajes, ¿no? Es decir, Ah, el yo Irte imagínate venir aquí al Valle de Arán, ¿no? Hay un evento deportivo aquí en el Valle de Arán, seguro que tú podrías organizar, stage para descubrir el recorrido que van a hacer los corredores en la UTMB en estos días. Pues esto exportado a todos los sectores, ¿no? Es decir, organizar viajes de esquí, organizar, viajes de buceo, pero viajes de buceo como a algunos de los que has entrevistado tú aquí, ¿no? O sea, cosas que son diferenciales y que la gente es capaz de valorar eso diferencial. No hacer lo que hace todo el mundo, sino ir a buscar esa exclusividad y esa diferenciación, ¿no? De lo que hace el gran volumen. ujú. O sea, que en grupos más pequeños, entiendo también. Sí, grupos más pequeños y sobre todo que experiencias más únicas, ¿vale? Es decir, no tanto como borregos, sino que, Vale, vale. tener ese toque de personalización en tus experiencias. Interesante. Pues ya estamos llegando al final. Te voy a hacer algunas preguntas para la reflexión también. Y la primera sería, ¿qué legado te gustaría dejar? Hostia, ¿qué legado me gustaría dejar? Eh, a mí me gustaría que a nosotros nos gusta dar servicio, por ejemplo, a empresas que les guste lo que hacemos también, ¿vale? Y que les sea útil aquello que hacemos. Esto a nivel empresarial, me gustaría hacer cosas que sean útiles para las empresas o para la gente que use esas cosas, ¿no? Que resuelvan problemas reales, a estas empresas y a estas cosas. ¿Qué me gustaría hacer? Me gustaría tener un impacto elevado, ¿vale? Es decir, que pudiéramos, conseguir, pues, en algún momento, cruzar una frontera y poder comercializar fuera, nuestros servicios. Y después, a nivel personal, pues, me gustaría, pues, que mi hija pudiera crecer en un entorno como el que está creciendo y ser capaces de darle todo lo que necesita, ¿no? Pero ese es el principal objetivo de mi vida, ¿no? Ujú. El otro es el empresarial. El profesional. Mm. Bueno, oye, bien encaminado por lo que hemos estado hablando. Mm. No, pinta bien. Y luego, ¿cómo construyes turismo? Vale, va a ir muy relacionada con la primera respuesta que te he Vale, dado, ¿eh? Porque para no hay mí, problema. ahora mismo, construir turismo es, salirse de la norma, ofrecer cositas mucho más personalizadas y yo creo que incluso con las nuevas tecnologías también nos da esta capacidad de poder personalizar mucho más aquellas experiencias que estamos dando y poder dar cabida a muchas otras formas de visitar tu entorno, ¿no? Y y creo que es, va por ahí. Está bien, está bien. Y ya por último, haciendo referencia al nombre del podcast, ¿cómo construyes valor? Yo creo que en este caso es, detectando bien los problemas, ¿Vale? ¿vale? O sea, no hay solución si no hay un problema. Se trata de buscar el mayor problema que tengan y decirles: "De esto ya me encargo yo". Y esta frase yo creo que es importante, ¿no? Es decir, el cualquier persona que te venga y te diga: "Oye, ¿cuál es tu mayor problema?". Y cuando sabes ese problema, dices: "Bueno, pues de este ya me encargo yo". Eso es lo que creo que 100% va a aportar valor. Ujú. Genial. Pues muy interesante, Dani. Muchísimas gracias. No sé si hay algo más que te gustaría añadir. Si es el caso, el momento es ahora. Nada más, gracias a ti por el tiempo y nada, quien quiera información sobre Lueira o cualquiera de los servicios, pues aquí estamos para ayudarles. Genial. Pues nada, Dani. Gracias.
Y Venga, gracias a todos los oyentes que nos escuchan semana tras semana.